Invité a mi familia a una cena para inaugurar mi casa y nadie llegó. Luego, mis papás me sugirieron que le diera la casa a mi hermano porque él pronto formará una familia, así que los saqué de mi vida para siempre. Hace como una semana, compré la casa con la que había estado soñando desde la universidad. No es absurdamente enorme, pero es mía. Una hermosa casa de 2 pisos de 13 millones de pesos 1-2 con un columpio en el porche, un patio trasero lo suficientemente grande para hacer carnes asadas y el tipo de cocina en la que realmente podrías imaginar a una familia reuniéndose alrededor de la mesa los domingos. Había estado ahorrando durante casi una década, saltándome vacaciones, viviendo en un depa diminuto mientras mis amigos se mudaban a lugares mejores, manejando mi coche hasta que el motor prácticamente me rogó por su jubilación. Esta casa no era solo una casa, era la prueba de que todos esos sacrificios habían valido la pena. Cuando me dieron las llaves, pasé 3 días seguidos limpiando, desempacando y dejándola perfecta. La sala estaba adornada con flores frescas. Mi nueva mesa de comedor estaba puesta con platos y cubiertos que combinaban, e incluso hice tarjetitas con los nombres de todos. Invité a mis papás, a mi hermano menor, a mis primos y a unos cuantos amigos cercanos de la familia para lo que pensé que sería una pequeña, pero significativa, cena de inauguración. Supuse que esta era la oportunidad perfecta para que todos nos sentáramos juntos, comiéramos y tal vez, solo tal vez, nos sintiéramos como una familia otra vez. Llegó la noche y yo zumbaba de emoción y nervios. No paraba de revisar el asado en el horno, de acomodar las sillas y de ajustar el volumen de la música para que estuviera en su punto exacto. Cuando el reloj marcó las 6, me serví una copa de vino y esperé. Dieron las 6:30. Luego las 7. La comida empezó a enfriarse. Las velas se consumieron hasta la mitad y el silencio de la casa comenzó a sentirse casi burlón. Para las 8, estaba claro que nadie iba a venir. Simplemente me quedé ahí sentado en mi mesa, rodeado de platos vacíos, escuchando el zumbido silencioso del refrigerador. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era mi papá. Por un segundo, sentí alivio. Tal vez algo había surgido. Tal vez venían en camino, pero tarde. Tal vez había una buena razón. Pero cuando contesté, su tono era casual. Demasiado casual. Oye, Joaquín, me dijo, casi como si hubiera olvidado por qué estaba llamando. Tu hermano piensa que la casa debería ser suya. Ya sabes, como él es quien planea establecerse pronto, tiene mucho más sentido. Me quedé helado, apretando el teléfono. ¿A qué te refieres con que debería ser suya?, pregunté, aunque la voz se me quebró en la última palabra. Mi papá suspiró como si yo estuviera siendo irracional. Bueno, él es el que va a formar una familia pronto. ¿Y tú? Tú probablemente solo vas a vivir ahí solo. ¿No crees que sería mejor para todos si se la vendieras o simplemente dejaras que él se haga cargo de la hipoteca? Mi copa de vino todavía estaba en mi mano, pero de repente perdí las ganas de tomar. Sentí el pecho apretado y la cara caliente. Lo único que podía pensar era que no solo habían faltado a mi cena, me habían ignorado a propósito. Y ahora me estaban diciendo que, a sus ojos, la casa por la que tanto trabajé nunca fue realmente mía. Me quedé sentado ahí, en la luz tenue de mi comedor, con las palabras de mi papá haciendo eco en mi cabeza mucho después de que terminó la llamada. El olor de la comida que pasé horas cocinando comenzaba a agriarse en el ambiente, pero no tenía fuerzas para moverme. No se trataba solo de que no hubieran venido. Era la forma tan casual en la que lo había dicho. Como si la casa ya fuera de ellos para disponer de ella. Como si mis años de ahorros y chingas no importaran en lo absoluto. Esa noche, apenas dormí. Repetí los últimos años una y otra vez en mi cabeza, y de pronto vi todos los momentos en los que me habían hecho a un lado. Cuando mi hermano Marco quiso el enganche para su coche, mis papás firmaron como avales del préstamo. Cuando renunció a su trabajo para encontrarse a sí mismo, lo dejaron vivir en su casa de a gratis. Cuando me ascendieron el año pasado, un gran paso en mi carrera, ni siquiera me llamaron para decirme felicidades. En su lugar, recibí un mensaje de mi mamá que decía, qué bueno, mijo. ¿Ya supiste que Marco tiene nueva novia? Al día siguiente, llamé a mi mamá. No quería pelear. Solo quería entender. Oye, le dije con cuidado.
¿Por qué nadie vino anoche? Tenía comida suficiente para todos. Por lo menos hubieran mandado un mensaje. Su tono fue ligero pero despectivo. ¡Ay, Joaquín! Todos estábamos cansados. Tu papá trabajó hasta tarde y Marco tenía planes con su novia. Ya sabes lo ocupados que estamos todos hoy en día. Además, no nos necesitas para celebrar. Ya tienes tu casa. No se trataba de la casa, le dije, intentando mantener la voz serena. Quería pasar tiempo con ustedes. Hubo una pausa. Luego la voz de mi mamá se suavizó de esa forma que siempre usaba cuando quería que yo cambiara de tema. Mijo, le estás dando demasiadas vueltas. Nos daremos una vuelta alguno de estos fines de semana. Tal vez puedas hacer la cena otra vez. Ah, y Joaquín. Sobre lo que dijo tu papá anoche. Tal vez deberías pensarlo. Marco está bajo mucha presión y tú estás soltero. Sería un gran regalo para tu hermano si pudieras ayudarlo a empezar. Ayudarlo a empezar. Esas palabras me cayeron como un golpe en el estómago. Yo había pasado años logrando empezar, trabajando hasta tarde, cenando pura sopa instantánea, diciendo que no a todo lo que costaba dinero. Y ahora que tenía algo que lo demostraba, querían que simplemente se lo entregara. Terminé la llamada rápidamente antes de que mi frustración estallara. Pero en los días siguientes, la presión no se detuvo. Mi hermano me mandó un mensaje de la nada. ¿Qué onda, güey? Supe que mi papá habló contigo. De verdad deberías pensar en vender la casa. De todos modos te queda muy grande, ¿no? Igual y puedes regresarte a tu depa y ahorrarte una lana. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. El descaro de hablar como si mi casa fuera solo un lugar prestado hasta que él estuviera listo para reclamarlo. No le contesté. Unos días después, mis papás llegaron sin avisar. Yo había salido a hacer unos mandados, pero cuando regresé, vi su coche en la entrada y la puerta principal sin seguro. Adentro, mi mamá caminaba de una habitación a otra, mirando a su alrededor con una leve sonrisa, mientras mi papá estaba de pie en la cocina, asintiendo como si estuviera inspeccionando una propiedad inmobiliaria. Joaquín, dijo mi mamá alegremente cuando me vio. Solo pasábamos a saludar. Este lugar de verdad es perfecto para Marco y su futura familia. ¿No crees que el cuarto del bebé quedaría precioso justo aquí? Señaló la habitación que yo había convertido en mi oficina. Me quedé ahí de pie, apretando las bolsas del súper en mis manos. Esta es mi oficina, dije en voz baja. Mi papá me miró como si yo no hubiera hablado. Lo has hecho muy bien aquí, hijo. Es una buena primera casa, pero vas a querer algo más grande cuando conozcas a alguien. Y para entonces, Marco ya estará instalado aquí. Es lo más lógico. Sentí que mi mandíbula se tensaba. No voy a vender mi casa, dije con más firmeza esta vez. La sonrisa de mi mamá flaqueó solo un poco. Joaquín, no tienes que ser egoísta. Solo estamos pensando en el futuro de la familia. ¿Egoísta? Esa palabra quedó flotando en el aire mucho tiempo después de que se fueron. Pasé el resto de la noche caminando de un lado a otro en la sala, intentando calmarme. No me podía quitar de encima la sensación de que esto no había terminado, de que esto era solo el comienzo de algo más grande. Durante la semana siguiente, el favoritismo se volvió imposible de ignorar. Cada vez que llamaba a mis papás, desviaban la conversación hacia Marco. Cuando les comenté de un nuevo proyecto que estaba liderando en el trabajo, mi mamá inmediatamente preguntó si creía que sería fácil adaptar mi casa a prueba de niños una vez que Marco se mudara. Cuando le pedí un consejo a mi papá sobre un pequeño problema de plomería, se rió y dijo, bueno, te sirve de práctica para cuando le estés dando mantenimiento a la casa de Marco. Luego vino la cena familiar, la primera desde que me había mudado a mi nuevo hogar. Llegué con esperanza, pensando que tal vez podríamos aclarar las cosas. En cambio, toda la noche se sintió como una emboscada. Mi tía me preguntó que cuándo iba a entregar las llaves. Mi primo bromeó diciendo que yo era el casero de la familia, y Marco estaba sentado ahí todo presumido, sin poder ocultar su sonrisa. Ándale, Joaquín, dijo Marco en un momento, levantando su copa. ¿Sabes qué es lo correcto? Ni siquiera te gusta invitar gente.
¿De qué te sirve una casa tan grande si no más eres tú? Quería gritar, decirles a todos lo duro que había trabajado por esto. Como cada centímetro de esa casa había sido pagado con mi sangre, sudor y años de sacrificios. Pero en lugar de eso, me lo tragué todo, forzando una sonrisa tensa mientras se me revolvía el estómago. Cuando llegué a mi casa esa noche, ya no se sentía igual. Ya no era un refugio seguro. Se sentía como un blanco fácil. Me quedé sentado en el sillón mucho después de la medianoche, viendo la pantalla en negro de la tele, dándome cuenta de que si no ponía un límite pronto, iban a seguir presionando hasta dejarme sin nada. Y entonces, 2 días después, recibí un mensaje de mi mamá. Joaquín, vamos a llevar a Marco este fin de semana para que pueda tomar unas medidas para los muebles. Asegúrate de estar en casa. Me quedé mirando el mensaje con las manos heladas. Medidas para los muebles. Estaban actuando como si la decisión ya estuviera tomada, como si yo solo fuera un invitado en mi propia casa. No respondí al mensaje de mi mamá de inmediato. De hecho, puse el teléfono boca abajo en la mesa y salí al porche para despejar mi cabeza. El aire de la tarde estaba fresco, pero sentía el pecho apretado de coraje. Ya no solo estaban lanzando indirectas. Estaban haciendo planes. Planes para mi propia casa y sin mí. Para el viernes, todavía no había contestado y pensé que a lo mejor entenderían la indirecta. Hasta consideré irme de la ciudad el fin de semana solo para evitar cualquier tipo de visita que estuvieran tratando de orquestar. Pero el sábado por la mañana, me despertó el sonido de la puerta de un coche cerrándose de golpe en mi entrada. Cuando me asomé por la ventana, me quedé helado. Mi mamá, mi papá y Marco estaban de pie junto a su coche, y Marco traía una tabla con pinza en la mano. Mi papá llevaba una cinta métrica. Ya estaban subiendo los escalones. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz nivelada. Mi mamá sonrió como si todo fuera perfectamente normal. Te dijimos que íbamos a venir, mijo. Marco solo necesita unas medidas rápidas para poder planear el acomodo de sus muebles. Apreté la mandíbula. No hay ningún acomodo de muebles. Él no se va a mudar. Mi papá frunció el ceño. Joaquín, deja de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. Sabes que esto es lo mejor para todos. Antes de que pudiera contestar, Marco pasó junto a mí y entró en la casa como si fuera el dueño del lugar. La sala está un poco chica para el sofá en L que quería, pero podemos hacer que funcione, dijo como si nada, sacando ya la cinta métrica. Eso fue todo. Algo dentro de mí se rompió. Lárguense, dije con voz baja pero cortante. Marco levantó la vista, sonriendo con burla. Ya párale, güey. Estás siendo un dramático. Fuera, repetí más fuerte esta vez. Mi mamá soltó un pequeño jadeo, como si les acabara de mentar la madre. Joaquín, estás exagerando. Solo queremos. Dije fuera, grité más fuerte de lo que pretendía. Mi voz hizo eco por toda la casa, asustándome hasta a mí mismo. Por un momento, nadie se movió. Luego, Marco puso los ojos en blanco y se guardó la cinta métrica lentamente en la bolsa del pantalón. Bueno, dijo, pasando rozándome hacia la puerta. Pero esto no se ha acabado. Se fueron, pero el silencio que dejaron atrás fue ensordecedor. Me quedé de pie a la mitad de mi sala, con las manos temblando y el corazón latiendo a 1000 por hora. Esto ya no era solo una diferencia de opiniones. Esto era la guerra. Pensé que ahí iba a acabar la cosa. Que mi arranque los haría retroceder por fin. Me equivoqué. A la semana siguiente, regresé del trabajo y encontré algo en mi porche. Al principio, pensé que era solo un paquete, pero cuando me acerqué, vi que era un letrero de "Se vende" recargado contra mi puerta. Sentí un hueco en el estómago. Agarré el letrero y entré hecho una furia, marcándole a mis papás de inmediato. Mi mamá contestó al segundo timbre. ¿Por qué hay un letrero de "Se vende" en mi porche?, exigí. Ah, dijo mi mamá sin darle importancia. Un amigo de Marco trabaja en bienes raíces. Tenía uno arrumbado y pensó que sería chistoso ponerlo ahí como una indirecta. ¿Una indirecta?
Podía sentir el pulso latiéndome en los oídos. Eso no es una indirecta. Eso es acoso. No seas tan sensible, me contestó mi mamá. Solo estamos intentando hacerte esto más fácil. Te vas a sentir mucho mejor cuando ya lo dejes ir. ¿Dejarlo ir? Como si la casa fuera alguna baratija a la que me aferraba por pura terquedad. 2 días después, se puso peor. Llegué a mi casa y encontré a Marco y a mi papá en mi entrada de nuevo. Esta vez, estaban hablando con un tipo de traje. Me orillé y me estacioné detrás de ellos. ¿Quién es él?, pregunté, bajándome de mi coche. El tipo me extendió la mano: soy de Inmobiliaria LIM. Vengo a hacer un avalúo rápido. Me le quedé viendo, y luego volteé a ver a mi papá. ¿Un avalúo? ¿Quién pidió un avalúo? Mi papá se cruzó de brazos. Nosotros lo pedimos. Tienes que saber cuánto vale el lugar para que puedas hacer un trato justo con Marco. Nadie te está queriendo transar. Solté una carcajada, un sonido fuerte y amargo. No tenían ningún derecho a traer a alguien aquí sin mi permiso. Lárguense, todos ustedes. El valuador se veía incómodo, guardó su tablilla y se fue rapidito. Marco me echó una mirada de pura molestia. Estás siendo ridículo, murmuró mientras se subía al coche. Cuando se fueron, me quedé sentado en mi coche un buen rato, mirando la casa que había pasado de ser mi sueño a ser mi campo de batalla. Esa noche, recibí una llamada de mi mamá. Estuve a punto de no contestar, pero una parte de mí todavía tenía la esperanza de que se disculpara, de que tal vez por fin iba a entender hasta dónde me habían empujado. En lugar de eso, me dijo: Joaquín, hemos estado platicando y decidimos que, si no la vas a vender, por lo menos puedes dejar que Marco se quede ahí medio tiempo hasta que encuentre su propio lugar. ¿Es lo justo? Sentí como apretaba el teléfono con fuerza. No, dije secamente. Joaquín, no seas difícil, dijo en tono suave. Marco y Jimena van a pasar este fin de semana con algunas de sus cosas. Nada más sea amable, ¿ok? No contesté. No pude. Tenía un nudo en la garganta y el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No solo me estaban ignorando. Estaban planeando meterlo a vivir a mi casa sin mi consentimiento. Cuando colgué, me quedé sentado en la oscuridad durante lo que parecieron horas, mirando fijamente a la pared. Esto ya no era solo una falta de respeto. Esto era una traición. Mi propia familia había decidido que mi casa no era mía. Que todo mi trabajo duro no valía nada. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Ya no solo estaba enojado. Estaba harto. Después de esa última llamada, dejé de contestar. Dejé que cada mensaje de texto, cada llamada y cada mensaje de voz de solo para saludar se fueran directo al buzón. Necesitaba tiempo para pensar y, más que nada, necesitaba espacio. Pero no importaba que tan callado me pusiera, ellos seguían presionando. Ese fin de semana, me desperté temprano, preparé un café y me quedé de pie junto a la ventana mirando mi entrada. El silencio era casi aterrador. Por unas horas, pensé que tal vez habían cambiado de opinión. Luego, pasado el mediodía, un coche se estacionó. No era solo Marco. Su novia venía con él y la cajuela estaba abierta. Había cajas adentro. Salí de la casa antes de que pudieran siquiera abrir las puertas. Dens la vuelta, dije con una voz calmada pero fría. Marco levantó una ceja. Solo venimos a dejar unas cosas. Mi mamá dijo. Me vale madres lo que haya dicho mi mamá, lo interrumpí. No vas a meter nada en esta casa. Su novia se cruzó de brazos y se recargó en el coche. ¿Por qué eres tan terco? Ni siquiera tienes un roomie. Este lugar es enorme. Te vendría bien un poco de compañía. Casi me río de su descaro. Esta es mi casa, dije más lento esta vez, como si a lo mejor no entendieran las palabras. No te vas a mudar. Marco se me quedó viendo por un momento, y luego cerró la cajuela de un portazo. Te vas a arrepentir de esto, murmuró mientras se volvía a subir al coche. Me quedé de pie en la entrada mucho tiempo después de que se fueron, sintiendo el peso de todo cayendo sobre mí como una cobija de plomo.
Ya no se trataba solo de una pelea. Era mi propia familia intentando quitarme lo único por lo que había trabajado toda mi vida adulta. La semana siguiente fue una de las peores de mi vida. No podía concentrarme en el trabajo. Me la pasaba divagando en las juntas, escuchando la voz de mi mamá diciéndome que yo era un egoísta. La voz de mi papá diciéndome que debía hacer lo correcto. Cada vez que vibraba mi celular, se me hacía un nudo en el estómago, aterrado de llegar a casa y encontrarlos en mi porche otra vez, o peor, adentro de mi casa. Dejé de invitar amigos. Dejé de cocinar en la cocina de la que antes me sentía tan orgulloso. La casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como si fuera un paracaidista en mi propia vida, solo esperando que alguien me echara a patadas. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde durante una tormenta. Llegué tarde a mi casa, exhausto, y había una nota pegada en la puerta principal. Tenía la letra de mi mamá. Joaquín, hoy trajimos a Marco otra vez para que viera el baño de arriba. Cree que va a quedar perfecto una vez que saques tus cosas. Por favor, sé razonable. Te queremos. Que saques tus cosas. Las palabras me hicieron temblar las manos. Arranqué la nota y me quedé ahí en el porche, con la lluvia empapándome la camisa, y el corazón latiéndome a 1000 por hora en el pecho. Entré, me senté en el piso de la sala, escurriendo y temblando, mirando fijamente la nota en mi mano. Por primera vez, me pregunté si tal vez simplemente debería rendirme. Vender la casa, agarrar el dinero y desaparecer en un lugar muy lejano. Sería mucho más fácil que esta batalla constante. Pensé en todo lo que había hecho para llegar hasta aquí. Las desveladas, los cumpleaños perdidos, los ascensos por los que tuve que rasguñar y luchar. ¿Y para qué? Para que mi propia familia me tratara como un adorno en mi propia vida. No lloré, no realmente, pero sentía una pesadez en el pecho que no me podía quitar de encima. Durante días, deambulé por mi casa como un fantasma, casi sin comer, casi sin hablar. Entonces, una noche, me descubrí a mí mismo de pie a la mitad de mi oficina, mirando el diploma enmarcado que me dio la empresa por mi excelencia en liderazgo. Era del año que obtuve mi mayor ascenso, el mismo año que a mis papás se les olvidó siquiera llamarme. Fue entonces cuando me cayó el 20. No les importaba porque no tenían por qué hacerlo. Había pasado años tratando de ganarme su aprobación, ser el hijo responsable, el que nunca pedía ayuda, el que hacía todo bien. Y lo único que me había ganado era una familia que pensaba que podía quitarme lo que quisieran. Me senté en mi escritorio y abrí la laptop. Por primera vez en semanas, no me sentí paralizado. Me sentí enfocado. Empecé a investigar leyes de propiedad, derechos de inquilinos, sistemas de seguridad para el hogar, y los pasos legales por allanamiento de morada. Busqué todo lo que pude encontrar sobre cómo poner límites legales, financieros y emocionales. Al día siguiente, llamé a un cerrajero e hice que cambiaran todas las cerraduras de la casa. Instalé una cámara en la puerta principal. No les dije nada a mis papás y tampoco contesté cuando me llamaron más tarde esa misma noche. Ese fin de semana, empecé a mover en silencio algunas de mis cosas de mayor valor, documentos importantes, unas joyas de mi abuela. Cualquier cosa irreemplazable se fue a una caja de seguridad en el banco. Si iban a seguir presionando, yo tenía que estar preparado. Y entonces, casi como un relojito, llegó la siguiente escalada del problema. Regresé a la casa una tarde y encontré mi buzón atascado de sobres. No eran recibos. Eran volantes de agentes de bienes raíces. Todos y cada uno tenían una notita escrita a mano, listo para vender. Llámenos hoy mismo. Supe inmediatamente de dónde venían. Me senté en los escalones del porche, con el bonche de volantes en mi regazo, y por primera vez en semanas, sentí algo más que pánico. No era coraje, exactamente. Era algo más agudo, más claro. Si querían pelear, pensé, les iba a dar una buena pelea. Pero esta vez, no solo me iba a defender. Esta vez me iba a asegurar de que se arrepintieran de haber pensado siquiera que podían quitarme mi casa. Algo cambió en mí después de ese día en el porche. Llevaba semanas sintiéndome impotente, esperando a que llegara el próximo golpe, esperando a que mi familia hiciera su siguiente movimiento. Ahora,
Por primera vez desde que compré la casa, sentí que era yo quien tenía el control, aunque ellos todavía no lo supieran. Empecé poco a poco. Primero, me cuidé a mí mismo. Retomé mi rutina, levantándome temprano, preparándome un desayuno de verdad en lugar de malpasarme, tomándome mi tiempo para limpiar y disfrutar de mi casa. Me obligué a invitar a un colega del trabajo a cenar una noche. Sentarme frente a alguien que realmente apreciaba la casa, que decía cosas como, «Wow, este lugar está increíble, Joaquín. Debes estar súper orgulloso de ti mismo», fue como respirar aire puro. Por unas horas, pude olvidar que mi propia familia me estaba tratando de echar a patadas de mi hogar. Luego, enfoqué mi atención en el trabajo. Durante semanas había estado distraído, presente a medias, trabajando a puras reservas. Pero una vez que empecé a canalizar toda esa frustración en mi chamba, algo hizo clic. Me quedaba hasta tarde, no por obligación, sino porque quería. Me ofrecí de voluntario para un proyecto que nadie más quería agarrar, una cuenta de mucha presión que ya había asustado a otros 2 gerentes. Y en cuestión de un mes, ya había cerrado uno de los tratos más importantes del trimestre. Eso lo cambió todo. Mi jefe me felicitó públicamente en una junta de equipo y mi nombre salió en un correo masivo de toda la empresa elogiando mi liderazgo excepcional y mi estrategia con el cliente. Una semana después, RH me mandó llamar con una oferta, un aumento considerable y un bono. Cuando llegué a mi casa esa noche, me quedé de pie en la cocina dejando que la cifra me cayera como balde de agua fría. No era solo dinero, era una ventaja, era libertad. Con el bono, decidí hacer algunas mejoras. Contraté a un paisajista para transformar el jardín de enfrente. Pasto fresco, un caminito de piedra limpiecito y luces solares hasta llegar al porche. No se trataba solo de hacer el lugar más bonito. Era una declaración de intenciones. Esta casa está prosperando y yo también. Luego le llamé a una empresa de seguridad para que instalaran un sistema completo, cámaras en todas las entradas, sensores de movimiento y una alarma con monitoreo. Quería poder ver desde cualquier lugar, exactamente quién pisaba mi propiedad. Y empecé a documentar absolutamente todo, cada mensaje de texto, cada correo de voz, cada nota que dejaban en mi puerta. Creé una carpeta en mi computadora que decía casa y la llené con fotos con fecha y hora, capturas de pantalla, y hasta grabaciones del timbre con cámara nuevo. Entre más hacía, más tranquilo me sentía. Por primera vez, ya no solo estaba reaccionando, me estaba preparando. Por esos días, mis papás intentaron invitarme a cenar. El antiguo yo habría ido, con la esperanza de limar asperezas. Esta versión de mí rechazó la invitación educadamente. He estado muy ocupado con el trabajo, dije, y ahí la dejé. A la semana siguiente, Marco me volvió a mandar mensaje, has estado muy calladito. ¿Ya estás listo para que hablemos sobre la casa? Esta vez, en lugar de ignorarlo, le contesté, no. Solo esa palabra. Y por primera vez, no sentí culpa. Conforme pasaban las semanas, empecé a notar algo más. Sus intentos de presionarme estaban perdiendo fuerza. Las llamadas llegaban con menos frecuencia. Los mensajes eran más cortos, casi secos. Me dio la impresión de que se estaban reagrupando, tratando de descifrar su siguiente movimiento. Pero no me preocupaba, porque mientras ellos conspiraban, yo estaba construyendo. Me reuní con una abogada recomendada por un amigo del trabajo. Pasamos 2 horas revisando mi situación y me explicó cuáles eran exactamente mis derechos. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre tu propiedad, me dijo con firmeza. No tienes ninguna obligación de vender, rentar o compartir esta casa con nadie. Si tratan de meter a alguien sin tu consentimiento, puedes hacer que los saquen. Escuchar esas palabras fue como quitarme un peso de encima. Salí de su oficina con una carpeta llena de documentos, mis opciones legales subrayadas en amarillo y su tarjeta de presentación en mi cartera. Para finales de mes, ya había hecho algo más, algo que me hacía sonreír cada vez que lo pensaba. Me reuní con un asesor financiero y pasé las escrituras de la casa a un fideicomiso a mi nombre, uno que la volvía legalmente intocable sin mi consentimiento. No se lo dije a nadie. Todavía no. En lugar de eso, seguí trabajando en mí mismo. Me metí a un gimnasio cerca de la oficina, empecé a levantar pesas y a correr unos kilómetros después del trabajo.
Cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más como la persona que yo había sido antes de que empezara todo esto. Solo que ahora estaba más enfocado y afilado. Y luego, un viernes por la tarde, justo cuando se estaba metiendo el sol, me senté en mi porche con una copa de vino a ver la transmisión de las cámaras de seguridad en mi celular. Por primera vez, no me aterraba la idea de que un coche se estacionara en la entrada. Lo estaba esperando, porque si ahora volvían a aparecer, yo ya estaba listo. El par de semanas siguientes fue de una tranquilidad casi desconcertante. Sin llamadas de mi mamá, sin visita sorpresa, ni siquiera un mensaje sarcástico de Marco. Al principio, pensé que tal vez al fin se habían dado por vencidos. Que tal vez, solo tal vez, el mensaje por fin les había quedado claro. Pero había algo en ese silencio que me daba mala espina. Luego, una tarde, recibí un correo de mi abogada. Decía: Joaquín, por favor llámame en cuanto puedas. Alguien intentó sacar el historial de tu propiedad el día de hoy. Se me revolvió el estómago. Cuando le marqué, confirmó lo que yo ya sospechaba. Alguien había intentado conseguir una copia de mis escrituras a través del registro público de la propiedad. No era ilegal, ya que técnicamente esos registros son públicos, pero mi abogada sospechaba que no era por simple curiosidad. Puede que estén tratando de encontrar algún tipo de debilidad, me dijo. Pero con el fideicomiso en marcha, estás protegido. Aún así, documenta esto también. Demuestra su intención. Esa noche, me senté en mi cocina a hojear la carpeta que ella me había entregado semanas antes. Me di cuenta de que ya no tenía miedo. Al contrario, estaba motivado. Esto ya no se trataba solo de conservar mi casa. Se trataba de asegurarme de que nunca más volvieran a intentar algo como esto. Ni conmigo, ni con nadie. Y entonces me acordé de algo. Unos meses antes, recibí una llamada de un amigo de la familia que trabajaba en un banco local. Me había comentado, casi de pasada, que mis papás habían firmado como avales para el préstamo del coche de Marco, pero que él ya se había atrasado con varios pagos y estaba a punto de caer en mora. En su momento, no le di importancia. No era mi problema, pero ahora, era información valiosa. Le devolví la llamada a mi amigo al día siguiente. Hipotéticamente, le pregunté, si alguien no paga un préstamo, ¿cuánto tiempo tiene antes de que le embarguen? Me dio unas cuantas respuestas y, para el final de la conversación, yo ya tenía una idea muy clara de lo precaria que era realmente la situación financiera de Marco. La ironía me dio risa. Habían estado tan concentrados en quitarme mi casa, que ni siquiera habían mantenido su propia casa financiera en orden. Armado con esta información, empecé a armar un plan. El paso 1 era asegurarme de tener el control absoluto sobre mi propiedad, tanto a nivel legal como práctico. Me reuní con mi abogada de nuevo y repasamos cada escenario posible: allanamiento de morada, ocupación sin autorización, acoso. Juntos, redactamos una carta formal de advertencia de cese y desista, en hoja membretada, lista para ser entregada si volvían a cruzar la línea. El paso 2 era fortalecer aún más mi posición. Abrí una cuenta bancaria separada específicamente para los gastos de la casa, hipoteca, servicios, mantenimiento, y la puse a nombre del fideicomiso. De esa manera, incluso si alguien trataba de alegar que se había pagado con dinero de la familia, no quedaría ninguna duda de que la casa estaba completamente separada. El paso 3 era psicológico. Quería que supieran sin lugar a dudas que ya no les tenía miedo. Pero todavía no quería mostrar mi jugada. Así que empecé poco a poco. La siguiente vez, mi mamá me mandó un mensaje corto y amable: espero que estés muy bien. Nos gustaría pasar a visitarte pronto. Yo le contesté: por favor, programen cualquier visita por escrito y con al menos 48 horas de anticipación. No se permitirán visitas sin previo aviso. Era una simple frase, pero sabía que enviaría un mensaje. Y efectivamente, no respondió por 2 días. Cuando por fin lo hizo, fue con una sola oración: eso no es muy de familia, Joaquín. Sonreí mirando mi teléfono. No, murmuré para mí mismo. No lo es. Se llaman límites. Con las bases legales preparadas, enfoqué mi atención en algo que me daba una lúgubre satisfacción: la recopilación de información. Empecé a seguir más de cerca las redes sociales de Marco,
poniéndole atención a las fotos que subía y a los lugares que visitaba. Noté patrones, cenas elegantes, viajes de fin de semana, todo mientras aparentemente el préstamo de su coche pendía de un hilo. Le tomé capturas de pantalla a todo, por si las dudas. Una noche, mientras veía sus publicaciones, noté algo más. Había subido una foto desde adentro de mi casa. Al principio pensé que era una foto vieja, pero la hora de publicación era de ese mismo día. Revisé los vídeos de mis cámaras de seguridad y sentí un nudo en la panza. En efecto, esa tarde, mientras yo estaba en el trabajo, Marco había caminado hasta mi puerta principal, trató de abrir la chapa, y cuando vio que no abría, había puesto las manos como taza sobre el vidrio para espiar hacia adentro. No se había metido, pero había estado ahí acechando. Guardé el vídeo, lo etiqueté y me lo mandé por correo a mí mismo para tener un registro digital. Luego, le mandé un mensaje corto a mi abogada: tengo algo que vas a querer ver. A la mañana siguiente, me respondió con 3 palabras: esto nos sirve. Con cada paso, me sentía más fuerte. Ya no más reaccionar. Ya no más esperar a que ellos hicieran el siguiente movimiento. Estaba recolectando todo lo que necesitaba, alineándolo como piezas de dominó, solo esperando el momento adecuado para tirar la primera. La pieza final del rompecabezas llegó inesperadamente. Mi empresa anunció que el gran proyecto que yo había dirigido se iba a extender y estaban buscando a alguien para liderar la nueva fase con un equipo y un presupuesto mucho mayores. Cuando mi jefe me ofreció el puesto, no lo dudé. No era solo un ascenso, era una jugada de poder. El aumento de sueldo me iba a permitir pagar la hipoteca años antes de lo previsto. El nuevo puesto me daba una credibilidad que mi familia no iba a poder ignorar. Ese fin de semana, me senté en mi sala con una carpeta nueva frente a mí, cartas legales, documentos financieros, vídeos de las cámaras, capturas de pantalla, y me di cuenta de que tenía todo lo que necesitaba. Habían intentado hacerme sentir pequeño e indefenso. Ahora era yo quien tenía todas las cartas. No me apresuré. Si algo había aprendido de todo esto, era la paciencia. Mi familia había esperado que yo me quebrara, que me rindiera y que simplemente les entregara la casa porque era más fácil que mantenerme firme. Pero ahora yo iba mucho más allá de solo defender mi hogar. Quería asegurarme de que entendieran exactamente lo que habían hecho. La oportunidad se presentó un sábado por la mañana, cuando me llegó un mensaje de grupo de mi mamá: cena familiar en la casa hoy en la noche. Todos van a venir. Te vemos aquí a las 7. Normalmente lo habría ignorado, pero esta vez vi mi oportunidad. Junté mi carpeta con los documentos, imprimí fotos de los vídeos de seguridad, e incluso le pedí a mi abogada que preparara una carta más, un aviso oficial de cese y desista por acoso y allanamiento de morada. Cuando llegué a casa de mis papás, el coche de Marco ya estaba estacionado en la entrada. El comedor estaba puesto y el olor a pollo asado llenaba el aire, pero la atmósfera era tensa desde el momento en que entré. Mi mamá me recibió con una sonrisa extraña. Joaquín, qué bueno que viniste. Marco ni siquiera levantó la vista de su celular. Al fin podremos hablar de esto como adultos, dijo mi papá. Puse mi carpeta en la mesa y me senté frente a ellos. Tienes razón, dije con calma. Ya es hora de que hablemos. Mi papá se aclaró la garganta. Qué bueno. Hemos sido pacientes, Joaquín. Ya es hora de que empieces a pensar en la familia y no solo en ti. Marco y Jimena necesitan un lugar para comenzar su vida. Tú te puedes comprar otra casa. No alcé la voz. Ni siquiera fruncí el ceño. En lugar de eso, abrí la carpeta y deslicé una hoja de papel sobre la mesa. Estas, dije, son las escrituras de mi casa. Legalmente, ahora está en un fideicomiso a mi nombre. Nadie, ni siquiera yo, puede transferir la propiedad sin pasar por el proceso del fideicomiso. Eso significa que ya pueden dejar de intentar conseguir una copia de las escrituras. No irán a ningún lado. Mi mamá parpadeó. ¿A qué te refieres con dejar de intentar? Saqué otra hoja, el correo electrónico de mi abogada confirmando el intento de sacar el registro de la propiedad. Sé que alguien trató de acceder a mis registros el mes pasado. Ni se molesten en negarlo. La cara de mi papá se puso roja. Solo queríamos saber cuánto valía.
Y trataron de traer a un valuador a mi propiedad sin mi permiso, los interrumpí, deslizando una foto del día que los caché en la entrada. Eso se llama allanamiento. Si vuelve a pasar, voy a presentar cargos. Marco por fin levantó la vista, frunciendo el ceño. No te atreverías. Somos familia. Sonreí, pero sin calidez. Ustedes pensaron que ser familia significaba que podían pisotearme. No es así. Y solo para que sepan que hablo en serio, aquí tienen un aviso formal redactado por mi abogada. Deslicé la carta de cese y desista a través de la mesa. Mi mamá la agarró con las manos temblorosas. Joaquín, esto es extremo. No, dije con voz firme. Extremo es aparecerse en mi casa con cajas de mudanza. Extremo es intentar meter a alguien a mi casa sin preguntar. Extremo es dejarme notas diciéndome que saque mis cosas. Marco se burló. Estás siendo un dramático. Ni siquiera me inmuté. Simplemente metí la mano en la carpeta de nuevo y saqué las capturas de pantalla impresas, las fotos de sus publicaciones en redes sociales, los fotogramas de la cámara del timbre de él espiando dentro de mi casa, y finalmente, el resumen de mi amigo del banco sobre todos los pagos atrasados de su coche. Esta es la última vez que se acercan a mi propiedad sin permiso, dije en voz baja. Si lo hacen, le daré todo este expediente a mi abogada y ella se encargará de que lidien con las consecuencias, incluyendo las financieras. Durante un largo momento, nadie dijo nada. El único sonido era el tic-tac del reloj del comedor. Luego, mi mamá habló con una voz que apenas superaba un susurro. ¿Has cambiado, Joaquín? Sí, dije, levantándome y recogiendo mi carpeta. Al fin me di cuenta de que ser el hijo calladito y responsable solo les hacía más fácil a todos ustedes aprovecharse de mí. Eso se acaba ahora. Mientras caminaba hacia la puerta, me di la vuelta por última vez. No voy a vender. No voy a compartir. Y si cualquiera de ustedes vuelve a poner un pie en mi propiedad sin permiso, la policía será la primera en saberlo. Los dejé ahí sentados en un silencio de asombro total, con su cena intacta enfriándose en la mesa. Pero mi venganza no se trató solo de esa cena. Se trató de lo que vino después. La semana siguiente, llevé a cabo cada una de las precauciones. Puse letreros de no pasar en los límites de mi terreno, presenté copias del aviso de cese y desista en la delegación de policía local y envié una carta formal a la dirección de mis papás documentando que toda comunicación futura sobre mi casa tendría que pasar por mi abogada. No supe nada de ellos por 2 semanas. Luego, de la nada, Marco me mandó un mensaje de texto: no tenías por qué humillarnos de esa manera. Me quedé viendo la pantalla por un momento y luego le contesté: ustedes mismos lo hicieron. Y por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en paz. Pero mi plan no era solo por paz. Era para asegurarme de que nunca volvieran a intentar nada parecido. Di el paso final, pagué varios meses por adelantado de mi hipoteca y sistematicé los pagos directamente desde la cuenta del fideicomiso. La casa estaba blindada financiera y legalmente. Nadie podía tocarla más que yo. Y luego, solo para echarle un poco de sal a la herida, organicé una fiesta para inaugurar la casa, una de verdad, esta vez. Invité a mis compañeros de trabajo, amigos, vecinos. Gente que realmente me apoyaba. La casa se llenó de risas, música y el olor a buena comida. Subí fotos a mis redes sociales de todos reunidos alrededor de la mesa del comedor, sonriendo, levantando las copas. No etiqueté a mi familia, pero sabía que lo verían. Las fotos de mi fiesta surtieron efecto más rápido de lo que esperaba. Para la mañana siguiente, tenía 3 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de mi papá y un mensaje larguísimo y confuso de Marco que empezaba con: vaya, supongo que ya no estamos invitados, y terminaba en una espiral de acusaciones de que yo estaba destruyendo a la familia. No les contesté durante días. Los mensajes seguían llegando. Mi mamá intentó con la culpa: la familia es todo lo que tenemos, Joaquín. No lo eches a perder por una casa. Mi papá intentó con la lógica: no puedes excluir a todos para siempre. Somos tus papás. Marco intentó con el coraje: ¿ahora te crees mejor que nosotros? Disfruta jugando a ser el rey del castillo mientras dure.
Pero el mensaje que realmente me indicó que había tocado nervio llegó una semana después. Joaquín, fuimos con la policía por lo de las cartas que mandaste. Dijeron, no pueden impedir que los visitemos. Somos su familia. Le reenvié ese mensaje a mi abogada. En menos de 24 horas, ella les envió una carta certificada detallando las consecuencias legales del allanamiento de morada, en la que además incluyó la copia del vídeo de seguridad donde salía Marco intentando espiar dentro de mi casa. 2 días después, recibí otro mensaje. Esta vez de mi papá, mucho más corto que los demás: bueno, hazlo a tu manera. Ya no esperes que vayamos a buscarte. Esa fue la primera vez en meses que realmente sonreí al leer uno de sus mensajes. Pero la verdadera caída vino en silencio, y no tuvo nada que ver conmigo. ¿Recuerdan el préstamo del coche de Marco? Unas semanas después de mi fiesta, vi cómo una grúa se llevaba remolcado su coche desde la entrada de la casa de mis papás, mientras yo iba manejando de regreso del trabajo. No sé si fue coincidencia o nomás su mala suerte, pero lo que sí sé es que llevaba meses atrasado con los pagos. Más tarde esa noche, una vecina me mandó una foto que vio en redes sociales. Era Marco despotricando sobre cómo algunas personas se creen mejor que los demás solo porque tienen dinero, y quejándose de que todo se le estaba cayendo a pedazos. No comenté nada. No le di me gusta a la publicación. Ni siquiera se la reenvié a nadie porque no necesitaba decir nada. Mi silencio era suficiente. Las semanas se convirtieron en meses y las llamadas por fin se detuvieron. Se acabaron los mensajes de texto, las notas en mi puerta y las visitas sorpresa. Fue como si una tormenta hubiera pasado por fin. La casa se sintió ligera otra vez, cálida otra vez. Seguí construyendo mi vida. Organicé cenas para mis amigos, convertí mi oficina en un espacio en el que me encantaba trabajar y planté flores en el patio de atrás. Cada pequeña mejora se sentía como si estuviera recuperando una parte de mí mismo que casi había perdido. Y luego, una tarde tranquila de casi 6 meses después, estaba sentado en el columpio de mi porche, viendo el atardecer, cuando vi que un coche bajaba la velocidad frente a mi casa. Era el coche de mis papás. Por un momento, se me apretó el pecho, pero en lugar de meterse a la entrada, se quedaron parados en la calle por un minuto y luego se alejaron. No les saludé con la mano. No les grité. Solo me quedé ahí, meciéndome suavemente, viendo cómo el sol se escondía bajo el horizonte y sintiéndome, por primera vez desde que empezó todo este desastre, completamente en paz. Esta casa no era solo una construcción. Era un límite, una línea que yo había marcado y defendido. Y ahora, sentado ahí bajo la luz dorada, sabía que nadie volvería a atreverse a cruzarla. Me tomé el último trago de vino de mi copa, la dejé sobre el barandal y dije en voz alta sin hablarle a nadie en particular: este es mi hogar, y siempre lo será. Luego me levanté, entré y cerré la puerta con llave detrás de mí. Y esta vez no fue por miedo, sino por elección.